Bueno, vamos a montar los árboles de leva con la cadena. Atentos a esto. Bueno, tenemos aquí nuestras tapas, superior, inferior, culatín. Lo que me dice a mí la lógica es que como esto va así sobre la culata, pues esto se montaba así. Está aquí y está aquí. ¿Vale? Pues no, así no va. Esto lo vamos a montar después de esta manera, porque los tornillos se aprietan por aquí. Esto hay que ensamblarlo aquí, en la tapa superior. Recuerda que el 1600 HDI lo montas en la tapa superior y luego lleva bancaditas pequeñas. En este caso la bancada es esta, pero se monta de la misma manera. Entonces hay que montar esta aquí, esta aquí, con su cadena y todo su calado. Bien, pues teniendo claro cómo va esto, cómo es la logística, vamos a empezar por el principio. Como bien mostré antes, la cadena nos tiene dos eslabones que son de distinto color. Pues esos eslabones tienen que ir en esta marca en esa flecha que está aquí, que tiene el piñón. Hago un detalle de las flechas para no tener problemas. Bien, pues estas son las flechas donde debe coincidir nuestro eje de leva, nuestra cadena en estos eslabones. Bien, tenemos nuestro eje de leva, el que tiene el rodamiento. Ponemos nuestro eslabón en la flecha y que nos quede el otro eslabón de color hacia acá, hacia este lado, porque aquí vamos a meter el otro árbol de leva. Entonces, primero, el eje de levas que tiene el rodamiento. Ponemos nuestro piñón de color distinto, el eslabón de color distinto y abrimos hueco para la otra leva. Buscamos nuestra flecha. Todo esto hay que hacerlo con cariño y con paciencia. Y aquí las tenemos. ¿Por qué? Porque esto va tal que así. Entonces, una vez que las tenemos aquí, ¿qué nos falta? El tensor. Tenemos nuestro tensor. Pues el tensor lleva una parte ancha. Esa parte ancha va hacia la parte frontal. ¿Vale? Bien, entonces, sabiendo que este eje de leva va de este lado y este de este lado y que el tensor va así, sin que esto se nos mueva de su sitio, lo que tenemos que hacer es meter el tensor aquí. Entonces, ¿cómo lo metemos? Pues ponemos primero de la parte de abajo y ahora con las levas juntitas levantamos la cadena y metemos nuestro tensor. Que quede en las guías de la cadena. Tiene que quedar ahí así. ¿De acuerdo? Y ahora montamos. ¿Por qué no vamos a montar todavía esto? Porque obviamente que no podemos montar el aluminio seco. Así que vamos a aplicar un preloop, que espero que me quede suficiente. Vamos a aplicar el preloop aquí. Esto recomiendo montarlo con preloop porque si lo montamos con el aceite, como este motor es muy lento de armar, aunque siempre va a quedar algo de lubricante, gran parte se va a ir por gravedad hacia abajo. Y mientras el aceite sale del cárter, pasa por filtro, bomba, filtro y todo el recorrido que tiene que hacer, pues es muy probable que esto aquí funcione con poca lubricación. Pues teniendo esto instalado, mejor dicho, teniendo esto lubricado, montamos
Y ahí está. Y esto tiene que quedar así. Tapa superior, parte de arriba, ahí es donde vamos a posicionar nuestros árboles de leva y ahí es donde tienen que estar los eslabones. Tapa superior, tenemos flecha aquí, tenemos flecha aquí, tenemos nuestro tensor y los árboles de leva posicionados en su sitio. Quédense con esta imagen. Bueno, una vez que tenemos esto así, lo que hay que hacer es, podemos lubricar aquí o podemos lubricar esta parte. Ya eso es cuestión de gusto. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el sellador. Lo podemos aplicar aquí o aquí. También es cuestión de gusto, porque esto va tal que así. Entonces, para este caso, yo voy a aplicar el formador de junta, silicona o sellador aquí. Te dejo en la parte superior de la pantalla un tutorial sobre cómo aplicar el formador de junta. Esto es este hilito, ¿vale? Más o menos como un grano de arroz, por decirlo así. Bueno, vamos allá. Ahora traemos esto para acá y lo que hacemos es que lo cogemos con cuidadito y lo llevamos aquí. Tornillito del tensor para pescarlo primero que nada. Y terminamos de cerrar nuestro culatín. Ahora, toda la tornillería. Bueno, como siempre digo, antes de utilizar herramienta eléctrica, vamos a asegurarnos de que esto haya enroscado, ya que como todo esto es aluminio, pues asegurarnos de que ha entrado en su sitio. Con el taladro, con el freno puesto, incluso menos, vamos a ir aproximando todo desde dentro hacia afuera. Bien, tenemos el culatín cerrado, sin pares de apriete todavía. Verificamos que todo esté bien y ahora quitamos nuestro tensor, quitamos la trabita del tensor y pares de apriete. Bien, teniendo esto así, piñón del árbol de levas, para verificar que esto gire sin ningún problema. Comprobado que gira, no se ha trancado, mi recomendación es que volváis a repasar todos los pares de apriete. Pares de apriete dados. Entonces, como esto lo vamos a guardar, lubricamos, le ponemos nuestro preloop a los lóbulos de leva. Bueno, y hasta aquí llegó el preloop. Si alguien quiere colaborar en el canal, arriba hay un link de PayPal. Bien recibido. O si lo quiere comprar y me lo envía, pues también. La cadena, vamos a ponerle este. Lucas.
Si montamos esto y no gira de esta manera, algo está mal, ¿de acuerdo? Esto tiene que girar sin ningún tipo de problema aquí. Respecto al formador de junta, a la silicona, lo que buscamos cuando aplicamos la silicona de esa manera como la hemos aplicado es esto: que no hayan esos pegostes de silicona en el vehículo. Y créanme que está sellado. Bueno, tenemos nuestro culatín listo para montarlo. La caja donde vino. Y esto quietito aquí, incluso lo podemos poner con el piñón del árbol de leva y el tornillo. Nos vemos en el siguiente vídeo.